Uno de los dos puede hacer el chat. Claro. Perfecto. Vale, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. A ti ya te pregunté por qué haces cine y a ti por qué eres actor. Entonces, con lo difícil que es hacer cine, uno como empieza a trabajar en un nuevo proyecto. ¿Dónde coge la energía? Ahora que hay laboratorios, pitchings, no sé. ¿Cómo uno saca esa energía? Ya. Hombre, cuando acabas una película, desde luego, se te pasa por la cabeza no volver a hacer cine nunca más en tu vida. Y en general es lo que me pasa a mí después de la película. Pero luego se te olvida. Igual yo soy muy olvidadizo o algo. Y se te olvida y te vuelven a venir las ganas. Y yo creo que también es el impulso de la gente que te rodea. De ver a compañeros, compañeras que hacen cosas que molan y que interesan y te vuelve a pillar el gusanillo y de golpe alguien luego te empuja, ¿no? En mi caso pues Ivonne Cormenzana, que me empujó a volver a hacer una peli, y yo creo que es una mezcla de eso, ¿no? De tu entorno y de esas ganas por contar historias, por compartir historias. Cuando te cansas del cine, haces una de teatro, ¿no? Yo hago... Sí, lo del teatro siempre estaba ahí. Yo en realidad, más que que me canse o no, hay algo como de cubrir huecos todo el rato, como para sobrevivir, en realidad. O sea, hago muchas cosas en el fondo para que vayan compensando unas a otras, porque solo con unas no llegaría. Pero sí, hay una mezcla de necesidad más práctica, digamos, o económica, y más vital, ¿no? Y más de motivación personal. Alex, después de tantas películas, ¿cómo, cuando uno le llega un guión, por qué decide hacerlo? ¿Qué está buscando? Porque tú habrás hecho... Yo ahora me acuerdo y tú has hecho muchas cosas diferentes. Entonces... De hecho, yo te vi una obra de teatro en Sabadell. Sí. Sí, con el Roger Gual. Vale. Que Marta, más allá del puente. Marta me da un beso y todo, porque había como una discoteca y tal. Vale. Bien Sabadell esa obra. Sí. Entonces, hicimos un preestreno ahí de la obra y luego fuimos a Barcelona. En el Estruc. Pero estuvimos ensayando allá en ese y a cambio hicimos un preestreno allá. Entonces, ¿cómo uno elige una peli? O en tu caso puedes elegir pelis o la cosa va por otro lado. Va como va. Vale. O sea, yo sigo haciendo castings y tengo que demostrar aún a estas alturas muchas veces que soy el personaje y que sirvo. También es una cosa recíproca, que a veces a mí también me interesa saber quién hay detrás para poder ver si a mí me interesa trabajar con esa gente, con ese director o esa directora, o si no nos vamos a entender, porque estas cosas de la química nunca se sabe, ¿no? Entonces, hay mucho de estómago y mucho de confiar y creer en los proyectos. Entonces, cuando me llega un proyecto, depende. Puede ser que me convenza el director, o me convenza la historia, o convenza los compañeros que están, actores y actrices, en el proyecto, o como en este caso, yo a Alejo no le conocía, pero fue a través de Ivonne, el productor, que me vino a hablar del proyecto, de Mundo Cero, de dónde estaba enmarcada esta historia, y vi que tenía sentido. O sea, que ya el proyecto me parecía muy interesante, dónde nacía, de dónde nacía y de dónde se generaba esta historia. Y de repente volver a escuchar el tema del genocidio de Ruanda, que me quedaba como muy lejos y lo recordaba así muy vagamente, y empiezas a volver a entrar en esa historia y dices, bueno, aquí hay algo muy interesante y muy necesario también, ¿no? Yo creo que hay proyectos que hacemos a veces para divertirnos, de evasión, de entretenimiento, hay proyectos que tienen entretenimiento y reflexión, y hay otros que tienen más reflexión y más compromiso y más un sentido también de responsabilidad, también ética, postura ética, ¿no? Y creo que esta película es una postura también, ¿no? Para hacer reflexionar, para invitar al espectador a revivir una historia que, enmarcada dentro de un contexto concreto, en un lugar concreto,
se puede extrapolar a nuestra actualidad y es perfectamente, creo, actual en el momento que estamos viviendo. Alex ha dado con la palabra ética. ¿Esa era la idea cuando viene Ivonne a proponerte algo? ¿Había vía libre para decir vamos a hablar de Ruanda? ¿O él te viene vamos a hablar de Ruanda? ¿Hay estas grabaciones de radio? ¿A partir de ahí vamos a construir una historia? No, él me vino con la idea de esta productora, vale. Que o sea, la idea de Mundo Cero es hacer películas que con los beneficios de esas películas se puedan desarrollar acciones sociales, ¿no? Vayan a parar a causas sociales y acciones concretas de ONGs concretas que de alguna forma estén vinculadas a las temáticas de las películas, ¿no? Entonces él tenía una serie de temáticas que enlazan con los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, está el tema de la guerra, del medio ambiente, de la igualdad, o sea, de un montón de temas. Y me dijo, a ver si se te ocurre una idea de película no demasiado grande, no grande, o sea, más bien pequeña, sobre alguno de estos temas. Yo pensé que el tema de la guerra era quizás el que más se me imponía, ¿no? el más urgente, y pensé en la historia de la radio de Radio de Milcolín de Ruanda en el 94, porque me permitía hacer una película en un solo espacio, una película con pocos personajes, aparentemente pequeña, pero que trascendiera y hablara de temas más universales y más grandes. Y luego había de alguna forma había también una premisa, que es que esas películas impulsaran o motivaran o inspiraran el cambio, ¿no? Fueran esperanzadoras en cierta manera, ¿no? Que no salías del cine queriéndote cortar las venas, sino realmente con una sensación de que podemos hacer algo. Y la historia de Ruanda tiene este componente también muy atractivo y muy esperanzador e inspirador, que es que 30 años después los ruandeses han aparentemente conseguido reconciliarse entre ellos. Entonces hay una cierta esperanza en esta historia ruandesa, ¿no? A mí, Alex, no sé si estás conmigo, pero ¡buah! Eso del espejo, que tú estés fuera y yo dentro, y se van cambiando esos roles. No sabes lo que es fuera y lo que es dentro. Esto me gusta. Pues tiene ese punto, y a ver si os parece guay la referencia, a Usual Suspects. Sospechosos habituales. Yo es que esa peli la llamo Kaiser Sose. Para mí es Kaiser Sose. Entonces es una película que va jugando contigo, jugando en el sentido de que estás muy virgen viendo la película y no sabes quién miente, quién, ¿sabes? Este juego de personajes y muchos personajes dentro de cada personaje a mí me gusta. Esto para un actor debe ser flipante. Sí, claro, hay un juego de espejos en esta película muy importante, y también de cómo se van invirtiendo los roles, ¿no? También cómo va cogiendo el poder en momentos determinados un personaje u otro, cómo se va empoderando ella en un momento determinado, toma las riendas, y en qué momento se invierten los papeles y el personaje débil o más cobarde decide asumir, ¿no? Y dar la cara, ¿no? Entonces creo que es muy interesante para nosotros. Quiero decir, no siempre lo planteas de una forma consciente, ¿no? Ahora vuelvo a ver la peli y veo que hay una coherencia, hay un arco muy trazado, muy bien, creo que muy delimitado de cada personaje, y se entiende dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Y por dónde transita, y todos esos flashbacks que hay también, que con los medios que tienes en una película que pasa en un solo lugar, pues creo que están bien jugados, ¿no? Porque todo viene a través del relato y del paisaje visual, que son las caras de estos personajes y la manera como ellos lo cuentan, ¿no? Y esos ambientes sonoros, ¿no? Entonces hay muy pocos elementos para apoyar esa narrativa, y entonces eso es un reto muy interesante como actor, encontrarte en que tienes que transmitir esa historia, esa emoción, ese relato, y contarlo desde los 4 elementos que tienes. Es un reto siempre muy interesante, muy rico. Además, la película juega... bueno, es que no quiero utilizar siempre la palabra jugar, pero es como dice José Sacristán, para interpretar es jugar, hacer una peli es jugar siempre.
esa idea de que el presente, a medida que va sucediendo el presente, se va cambiando el pasado, ¿no? Ujú. Porque tú te ocurre algo y con 20 años lo ves de una manera, con 30 otra, con 40 otra, con 50 otra, y con 60 a lo mejor no sabes ni lo que ha ocurrido, ¿no? Ujú. O sea, a veces... Y se juega mucho con lo que ha dicho Alex, ¿no? El relato. Total. Pero no siempre el relato es real. Ujú. Ellos están haciendo una ficción de lo que ocurrió, o de lo que se acuerdan que ocurrió, ¿no? Sí. Y entonces eso aún genera más dudas y reflexiones en las personas que lo estamos viendo, en los espectadores, ¿no? Ujú. O sea, eso a nivel de guión es complicado, ¿eh? Es, es Y de complicado. rodar aún más difícil. Sí, ¿eh? es complicado. Porque luego el montaje es lo que le va a dar la Sí, historia. Sí. El tema es que realmente ya desde el inicio esta idea de la ficción dentro de la ficción era importante, porque de alguna forma esto que dices, ¿no? De cómo el presente está afectando al pasado, ¿no? Esto tiene que ver con las historias que nos contamos, ¿no? Las historias que nos contamos para explicarnos a nosotros mismos. Pueden ser ficciones, de hecho todo es una ficción, ¿no? Al final la historia es como ordenamos los acontecimientos para darle sentido. Y en este caso, cómo te los ordenas en la cabeza, las historias que tú mismo te cuentas, ¿no? Esas máscaras que tú mismo te cuentas, eso que decías de los personajes dentro de los personajes, incluso tienen nombres distintos, tienen su nombre del pasado y su nombre del presente, Es ¿no? como Los una personajes. creación de ficciones en bucle. Sí, y todo es un poco una reflexión sobre esto de qué nos tenemos que contar ahora, ¿no? ¿Cuál es la historia? Pero al final va de eso, la película, ¿no? De una gente que tiene su misión, su objetivo es contar una historia. ¿Qué historia tenemos que contarnos ahora? Para explicarnos, para sanarnos. Y hay una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre el papel de la ficción y el papel de la humanidad como este ente que se explica historias, ¿no? Vale, ahora como la chica ya me ha avisado, Vale. me tengo que despedir. Así que Vale. recomendadme una película muy rápidamente, Ostras, esto te encanta. que hayáis visto hace poco. O una Vale. Bueno, una ¿Hace de poco? las tuyas, que queda. Sí, de mal gusto. Claro, es que solo veo mis películas. Solo veo las películas que... Solo veo mis propias películas. Y las que no me han cogido para ver lo mal que la han hecho. Exactamente. Esto es lo del relato dentro del relato, ¿no? Estoy dentro de... Es como las muñecas estas Esto rusas, de ¿no? matrioscas. Matrioscas, Creo sí, que sí. salía en el último magnate de Elia Kazan. Yo veo las películas que no me han cogido para ver que lo han hecho tan mal porque yo no estoy. Claro, Exactamente. es mala por eso. Sí, sí, sí. No, no sé, que es la última peli que he visto. Hate Songs. Sí, la última, no, claro. Bueno, la puedes recomendar, está bien. Hombre, Hate Songs yo no la recomiendo. O sea, pienso que es obligatoria. Sí. Tendría que ser obligatoria, imponerla. ¿Y tú, Alejo? Pues yo, de las últimas que me han gustado ha sido, por ejemplo, Past Lives de Wim Wenders. Que está en filming ya. ¿Está en filming ya? Sí, pues la mira, podéis volver a ver. es maravillosa. Sí, es maravillosa. Diría esta, por ejemplo. Vale, pues muchas gracias. Gracias por este ratito. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias. Gracias.